lo primero que habría que hacer es aclarar la diferencia entre conciencia y consciencia, que por cierto nuestra RAE, nuestra Real Academia de la Lengua, no lo separa, para mi entender, de una... Sí, desde hace pocos años lo diferencia bien, además a su juicio es correcto. Pues me encanta que lo tengas claro, porque yo te voy a presentar ahora mi percepción y luego tú nos vas a contar, si no te molesta, le pasamos el micro, lo que tú entendiste de Carrillo y lo vamos a compartir. ¿Vale? Entonces, empezamos con lo que yo entiendo que no recoge la RAE, que es la diferencia entre conciencia y consciencia. Para mí, conciencia es eso que tenemos todos en nuestro interior, que nos facilita el camino para actuar de un modo coherente con nuestra propia creencia de ser, con aquellos que creemos desde nuestro ser que es correcto, ¿de acuerdo? Nuestra conciencia es lo que nos dicta lo que deberíamos o no deberíamos hacer, lo que está bien o lo que está mal desde nuestra perspectiva. Esa es la conciencia, esa vocecita, el pepito grillo de la conciencia que hay ahí. Pero claro, esa conciencia no puede existir si no hay consciencia, si no estoy consciente, si no soy observador de mi propia conciencia. Si yo no observo mi diálogo interno, si no observo la creación de mi mente, si no observo a mi ego, no veo dónde está mi discurso, cuál es ese artefacto mental creado por el ego, esa mentalidad de pensamiento, y no soy consciente del pensamiento y del silencio, no puedo encontrar en el silencio la intuición de mi conciencia, porque mi conciencia es intuitiva. Mi conciencia de ser, mi corrección o incorrección en la acción la dicta mi ser más profundo, que emana de mi silencio interior, de mi ser interior. Si no hay conciencia en mí, mi conciencia se manifiesta muy poco, muy poco. Mi manera de comprender la vida dependerá de mi atención hacia la vida, de mi capacidad de observar y presenciar todo lo que sucede en el momento presente en cada instante de mi vida. Eso es la consciencia que me permite abrir el espacio a mi silencio para manifestar la intuición de mi ser que me dicte una conciencia de mi acción correcta. ¿Vale? Esa es mi percepción. Y es como yo os lo puedo explicar. Y me encantaría ahora que Jesús nos comparta la visión de Emilio Carrillo. Bueno, lo que yo entiendo cuando él dice esto, primero, la primera mitad, la conciencia sin ese, para él es breve la respuesta. Dice que tiene que ver con la moral, con eso que decimos que mala conciencia tiene, o haces algo mal y dices, tengo mala conciencia. O sea, tiene que ver con el bien y el mal. Eso sería para él. Además, bueno, esto según el diccionario de la Real Academia. Sí, pero es que ese diccionario no da una respuesta. Más, sí. Sobre eso no dice más. Pero sobre la conciencia con ese sí dice bastante, ¿no? Él dice, además lo pone en el diccionario, yo no lo he comprobado, pero dice como que el diccionario dice que conciencia con ese es la capacidad que tenemos los seres humanos de conocernos a nosotros mismos, de conocer el medio, lo que nos rodea, la realidad que nos rodea, y luego, como tercera pata, la habilidad o el discernimiento que podemos tener para actuar desde adentro hacia afuera con esa realidad afuera. Es decir, mantener un equilibrio entre el interior y el exterior. Porque él dice que solo el interior no es suficiente y solo el exterior tampoco es suficiente. Tiene que haber una interacción entre lo de afuera y lo de adentro. Entonces, pero siempre de dentro hacia afuera. Pero primero buscar tu autoconocimiento, tu equilibrio y luego observar el mundo exterior. Entonces, él no vincula la conciencia con la acción de la atención y de la percepción, de estar presente y percibir y atender a la realidad del momento. Bueno, en cuanto a la definición, eso es lo que dice. Luego ves otros vídeos y te dice muchísimas cosas, ¿no? Sobre... Hombre, no creo que difiera mucho esta presentación que tú nos haces, según Emilio Carrillo, de lo que yo os acabo de explicar. No difiere mucho. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, que es un terreno muy pantanoso,
porque la conciencia humana científicamente no es accesible. Es decir, el ser humano lleva toda la vida intentando comprender qué da el aliento de vida a este cuerpo orgánicamente funcional, que es el alma, que es la conciencia. Nosotros, desde un punto de vista científico, hay 4 niveles de conciencia, desde la conciencia en alerta hasta la inconsciencia del sueño, pasando por otros 2 niveles hay 4 niveles de conciencia médicamente definidos. Pero esa evaluación de la percepción consciente de un individuo ante la realidad, ante el entorno que le rodea, que tendríamos que... ¿Queréis que lo leamos? Lo busco un momento en internet y lo miramos. Pues esa percepción de la conciencia que se evalúa desde un punto de vista más, digamos, médico, vamos a ver si soy capaz de abrir internet aquí, porque no me he preparado para... Me habéis pillado, me ha pillado el toro. A ver si tengo conexión aquí. Y voy a abrir. Entonces, esto que os decía de la percepción consciente desde el punto de vista médico, esos 4 niveles de conciencia, no se ha podido determinar en qué punto esa conciencia da aliento de vida a un organismo humano. O sea, la relación real entre la conciencia y la existencia de un individuo mortal vivo frente a un individuo mortal muerto, ese diferencial de este organismo ha tenido un colapso físico y ahora ya no tiene vida y está muerto, y este organismo antes del colapso físico estaba vivo, aquí hay conciencia, aquí no hay conciencia, ese elemento que diferencia esos 2 organismos no es medible, no es científicamente objetivable. Sí. Entonces, estamos trabajando en una definición de un concepto que científicamente hoy día no tenemos acceso real a él, ¿vale? Entonces voy a ver si os leo una definición de conciencia que sea puramente médica. Los 4 niveles de conciencia. Esto está... Vale. Los de Beckwith, no. Conciencia básica. Esto no. Esto tampoco. Aquí está. Esto me parece más creíble. Esto es una definición de niveles de conciencia desde el punto de vista técnico. Vale. La medicina tradicionalmente habla de 4 niveles de alteración en la conciencia esquematizados. Estado de alerta, estado letárgico, estado estuporoso y estado comatoso. Esos son los estados según la medicina. Alerta, el paciente está orientado y responde a los estímulos verbales y sensitivos. Letárgico, hay somnolencia y confusión, el paciente le cuesta pensar con fluidez, sale de un estado al estimularle verbal o sensitivamente a un estado más consciente. Estuporoso, el paciente atiende momentáneamente a estímulos vigorosos, volviendo a su estado de letargo o estuporoso cuando este estímulo cesa. Sus respuestas verbales son lentas e incoherentes. Bien, esto es lo que podríamos, el estuporoso es lo que podemos decir estado semionírico, cuando nos estamos medio durmiendo. ¿Recordáis ese estado que a veces estamos medio, parece que está hablando, que te hablan, intentas responder, pero sigues dormido en realidad? Y luego ya el estado comatoso, que es una desconexión del medio que rodea al enfermo, él se desconecta del entorno, la sensibilidad y la motilidad están disminuidas al máximo y solo hay respuestas verbales incomprensibles ante estímulos muy enérgicos. En los estados más profundos de este estado comatoso no hay respuesta ni al dolor, ni a estados reflejos, ni corneal, ni pupilar, ni osteoideoso, ¿vale? Esto es la definición de conciencia desde el punto de vista médico. Sin ese. Eso es. Entonces, no voy a entrar aquí, porque esto no determina en absoluto cómo un ser humano puede elevar su estado
consciente para comprender su realidad vital. Y si recordamos la última charla en la que estuvimos hablando del conflicto que generaba el ego en la confrontación con gente cercana y especialmente con gente muy apegada, que tiene un apego, un vínculo emocional muy importante con nosotros, esa confrontación egoica, proviene de un estado de conciencia bajo. Entonces lo que voy a intentar hoy es, primero, diferenciar qué es religión y espiritualidad, porque cuando intentamos hablar de conciencia no estamos hablando de ningún concepto religioso. De hecho, el poder de elevar la conciencia de un individuo es totalmente transversal, sea cual sea su creencia teísta o ateísta. Puede creer en Dios o no, y el nivel de accesibilidad a elevar su propia conciencia es perfectamente accesible a cualquier ser humano. Voy a hablaros de lo que yo considero que son esos niveles de conciencia desde un punto de vista hemoespiritual. Entonces, lo primero, voy a ponerme una foto que me encantó y casi que vale la pena que os... La encontré en internet y la voy a intentar proyectar. Vamos a ver si esto sale bien. Pero si no, la leo, porque la tengo por aquí porque me gustó mucho, porque diferencia el concepto... A ver dónde tengo la carpeta de imágenes. El concepto de religión y de espiritualidad. Y hace una serie de comparativas, imágenes, vamos a ver. No sé si ya se ve. Vale, muy bien. Os voy, el ego, recordáis que cuando estaba acabando la clase del otro día, os di este elemento conceptual. Os lo dicté, ¿vale? ¿Recordáis? No, pero creo que no estábamos ninguno más que yo. Solo tú. Bueno, os hablé de... Había otras personas, pero no están ellas. Bueno, pues no sé si... no trasciende la idea, pero esta fue la finalización de la última charla, ¿vale? Entonces, las otras imágenes que voy a mostrar, esto de la diferencia entre religión y espiritualidad me gustó mucho. Esta es muy escueta. Dice, religión cree en mi Dios. Espiritualidad cree en un solo Dios universal. La espiritualidad cree que Dios es transversal a todas las religiones, no diferencia una religión de otra. La religión crea una separación entre quienes se congregan en esa religión y quienes no. Es decir, separa a unos individuos de otros. La espiritualidad crea unión, partiendo de que todos somos parte de la misma cosa. La espiritualidad concibe la unicidad. La religión se basa en leyes y doctrinas. La religión se basa en el amor infinito. La religión exige que asistas a una iglesia. La espiritualidad requiere que te conectes con Dios en ti. La espiritualidad, o sea, la religión atrae a las personas por medio del miedo, el miedo al pecado, el miedo a la culpa, y la espiritualidad atrae a las personas por el amor incondicional. La religión cree en un cielo y en un infierno, y la espiritualidad cree que el cielo y el infierno solo existen dentro de nosotros en este momento presente, en este estado de vida. En la religión se sigue a los líderes y en la espiritualidad se sigue al Dios interior, al Dios que está en cada uno de nosotros, ¿no? Esta me gustó mucho. Y ahora voy a poner una un poquito más completa y dejo ya este concepto. Esta es mucho más amplia, ¿vale? Y vamos a ir... ¿Lo puedes poner en el grupo anterior? Sí, claro. Y lo leo como estuvimos. Vale, no te preocupes, luego lo comparto cuando acabe la clase. La religión no es solo una, sino hay cientos de religiones. La espiritualidad es una para todos los seres humanos. La religión es para gente que está dormida, la espiritualidad es para gente que está despierta. La religión es para aquellos que necesitan ser guiados, que buscan a alguien que les diga qué hacer. La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior y quieren encontrar en ellos las respuestas. La religión tiene conjunto de reglas dogmáticas. En cambio, la espiritualidad te busca para que lo razones y lo cuestiones todo. La religión amenaza y amedrenta con ese temor al miedo y a la culpa, y la espiritualidad te da paz interior porque te hace comprender que todo es lo que debe ser. La religión habla de pecado y de culpa, la espiritualidad te dice levántate y aprende de tus errores. La religión te reprime porque todo te vuelve a ti falso. Cuidado,
No sé si es así. Bueno, yo estoy compartiendo esto que está por internet porque me parece útil, pero no quiero decir que todo sea exactamente así. Sí, un chicle. No te preocupes. Que me da picor a la garganta. Sí, sí, espero a que te tomes el caramelo y Esa seguimos. cosa de la edad ya. Bueno, por lo menos enjugas en la garganta. Dice que todo te vuelve falso porque la religión te obliga a cumplir con unos dogmas, con unos parámetros, con unos cumplimientos. Entonces, por querer cumplir, tú te conviertes en aquello que te piden que seas y dejas de ser quien eres. No sé si me estoy explicando. Ese es el concepto de que te vuelve falso. La espiritualidad lo trasciende todo y te hace verdadero, o sea, no necesita demostrar nada y te busca para que seas quien eres, para que tú seas tú mismo. La religión no es Dios, la espiritualidad es el todo y por lo tanto es Dios. La religión inventa, la espiritualidad descubre. Esto de que inventa quiere decir que interpreta en base a las escrituras religiosas aquello que le conviene a aquellos que dirigen ese grupo religioso, ¿no? La religión no indaga ni cuestiona, la espiritualidad lo cuestiona todo, la religión es humana, es una organización con reglas, la espiritualidad es divina y no tiene reglas. Recordáis que siempre digo que la espiritualidad se alcanza según cómo es cada ser humano, porque no hay un libro de instrucciones. Si tuviéramos un libro de instrucciones y las instrucciones fueran las mismas para todos, entonces todos tendríamos un nivel de crecimiento espiritual coherente con nuestra edad, según el tiempo que le hubiéramos dedicado. ¿Sí o no? Pero como no hay un manual de reglas e instrucciones y cada ser humano tiene que recorrer ese camino de evolución consciente y de crecimiento espiritual a su manera, pues unos lo recorren mejor y otros lo recorren peor en función de cuánto trabajan en ello. Y luego explicaremos cómo se trabaja. La religión te busca para que creas, la espiritualidad la tienes que buscar tú, es lo que acabo de decir. Tú tienes que trabajar y buscar tu propia espiritualidad. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado, la espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. Fijaros desde que aquellos que lleváis ya tiempo trabajando conmigo, cuántos libros hemos analizado, cuántos libros hemos leído, cuántos libros hemos compartido. Porque en todos esos libros hay un conocimiento espiritual que puede trascender en uno u otro aspecto hacia tu percepción y tu crecimiento en el estado de ser que tú tengas en ese momento. La religión se alimenta del miedo, la espiritualidad se alimenta de la confianza, la religión te hace vivir en el pensamiento porque te obliga a seguir dogmas, reglas y te obliga a pensar de una determinada manera, y la espiritualidad te hace vivir en la confianza, en la intuición de ser sin tener que pensar, precisamente te aparta, te ayuda a trascender ese pensamiento. La religión se ocupa del hacer, la espiritualidad se ocupa del ser. La religión son reglas, hay que hacer esto, 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 hay que ir a misa de 9, hay que ir a tal, tenemos que hacer en la cultura védica el mongolarti, no sé qué, pero el concepto de espiritualidad es ser, ser en ti mismo. La religión te alimenta el ego para que te creas que tú estás empoderado y estás cumpliendo con las reglas religiosas, y la espiritualidad te hace trascender ese ego, alejarte de él, observarlo en la distancia para crecer como ser. La religión te hace renunciar al mundo, la espiritualidad te hace vivir en Dios y no renunciar a Él. La religión es adoración, la espiritualidad es meditación. Y yo ahí difiero. Yo creo que en la espiritualidad también hay una adoración y un amor sincero a la totalidad, a lo que es, a la fuente, al origen, al ser, a todo. Esta definición... No es lo mismo amor que adoración. Pero yo creo que es un amor en adoración, es un amor vocacional y un amor altruista sin búsqueda de compensación, un amor de adorar amorosamente a la fuente de todo lo creado. Hay una especie de adoración teísta hacia aquello que es origen y fuente de todo desde la profunda espiritualidad. No tienes que creer que sea un Dios, pero sí creo que cuando tienes un nivel espiritual elevado, a los seres que yo conozco empoderados espiritualmente, el amor que les veo manifestar hacia el origen, hacia la fuente, es adoración pura. Es un amor... fíjate que es un raro vínculo entre lo religioso y lo espiritual, pero en ese punto concreto yo tengo esa sensación de que sí, por eso a mí esta concretamente no me resuena.
pero no quiere decir que no sea correcta o que no resuene a vosotros. La religión sueña con la gloria y el paraíso. La espiritualidad te hace vivirlo aquí y ahora. Aquí y ahora está la felicidad y está. En la tierra. Eso es, el cielo en la tierra. La religión vive en el pasado y en el futuro, en lo que hiciste y en lo que tienes que hacer. La espiritualidad vive el momento presente. La religión es un encierro en tu memoria, la espiritualidad es la libertad en conciencia. La religión cree en la vida eterna, la espiritualidad te hace consciente, te hace percibir esa vida eterna de una manera consciente en este estado de ser aquí y ahora. Que eso es lo que vamos a hablar si nos da tiempo hoy, si no entre hoy y la próxima sesión. La religión te da promesas para después de la muerte y la espiritualidad te hace encontrar a Dios en tu interior aquí y ahora y no esperar a la muerte. Claro, ¿te da promesas para después de la muerte? Pues sí, la religión te dice en casi todos los dogmas religiosos de casi todas las religiones que tenemos contemporáneas que el premio está después. Y ahí no hay un concepto de espiritualidad real en nuestra vida aquí y ahora. En nuestra vida aquí y ahora, un ser humano que eleva su conciencia, ahora vamos a hablar de eso, puede llegar a un nivel en que su conciencia le permita ser uno con todo lo que es y vivir una plenitud y una satisfacción de ser en lo que es con todo lo que existe, que le permita la iluminación absoluta aquí y ahora. No necesite trascender la vida para alcanzar su premio, porque su premio lo alcance aquí y ahora en ese estado de plenitud absoluta, en comunión con todo lo que existe. Claro, eso es un nivel de conciencia muy elevado, el que yo considero el cuarto nivel de conciencia, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Y después de separar este concepto, como os he dicho antes, me lo he escrito todo, porque creo que esto va a ser la base de la próxima conferencia que voy a dar, que creo que se va a dar en Zaragoza, Guadalajara, Huesca, Teruel y aquí, la próxima. Bueno, entonces, esto ya lo hemos hablado. El concepto de la espiritualidad. Bueno, lo de la hemoespiritualidad, ya me habéis oído explicarlo 1000 veces, es el concepto de inteligencia hemoespiritual y de conciencia hemoespiritual tiene que ver con vincular mi relación conmigo mismo, en mi concepto de mi yo, mi relación con mis personas que están alrededor, el otro, y mi relación con todo lo que existe, con el entorno, junto con mi capacidad de trascender a una trascendencia espiritual de una fuente, un origen, una causa más grande que yo. ¿Vale? Eso es el concepto de hemoespiritual. Yo considero que debe estar unido, que un ser humano no puede crecer espiritualmente si es un necio emocional. Si yo no puedo comprender mis propias emociones, ni puedo entender lo que sienten las personas que me rodean, ni tengo una relación emocional clara con mi entorno, con este planeta, con los animales, con el entorno natural, si yo no tengo un vínculo que me fortalezca en lo que soy aquí, mi crecimiento espiritual hacia lo trascendente va a ser disfuncional. ¿Cómo puedo amar a un Dios guanteando a tortazos a mis congéneres? Si yo hago daño a los que me rodean o me hago daño a mí mismo, si yo me causo un daño consciente e intencionado, entonces mi crecimiento espiritual, por eso los 4 conceptos de, digamos, el crecimiento espiritual en la cultura védica tiene que ver con no hacerte daño a ti mismo, no hacer daño a los demás, no matar, esos conceptos de no violentar sexualmente. En esa base, al final, el crecimiento espiritual está muy vinculado a una madurez emocional. Si yo no soy capaz de gestionar mis emociones adecuadamente y ante mi ira reacciono con violencia y daño a los que me rodean, ahí no hay inteligencia emocional, no puede haber crecimiento espiritual. ¿Me estoy explicando correctamente? Vale, pues entonces, valorando esto,
yo considero, y os voy a explicar lo que yo considero que son, cuando yo hablaba el otro día de puedes controlar tu ego elevando tu nivel de conciencia, claro, evidentemente en una hora no me da tiempo a contar todo. Hoy vamos a trabajar eso, cuáles son esos niveles de conciencia desde mi punto de vista más emo-espiritual. Claro, el concepto emo-espiritual es mío, o sea, es un concepto que desarrollé yo, sobre el cual yo escribí el libro, escribí el tratado, creé la asociación. Esto podéis estar o no estar de acuerdo, da igual. No tenéis que creer lo que yo diga. Lo que intento es compartir aquello que yo veo que puede servir para comprender cómo crece la conciencia. Algunas de las cosas que yo os voy a decir sobre estos 4 niveles de conciencia os puede resonar mucho y otras puede que no. Pero no tienen que ser exactamente como yo las estoy definiendo. Y yo las he escrito de una manera, pues mira, he leído cosas en internet, he buscado para intentar yo saber explicarme y contároslo lo más fácil de entender. Por un lado, el primer nivel de conciencia, que siempre me habéis oído hablar de la conciencia de la ignorancia, o la conciencia de esa oscuridad, es el de ser víctima de la vida. Esta conciencia de ser víctima es el primer nivel que esto tiene que ver con las personas que creen que no tienen ningún poder sobre sus propias vidas y que todo depende de los demás. Es una creencia de que la vida pasa y que todo sucede para hacernos daño. Esta es una ignorancia absoluta de la conciencia real. Esta conciencia, que se define como la ignorancia o la oscuridad, es la de sentir que no se tiene ninguna influencia en la propia vida y en lo que a uno le sucede. Creemos que no tenemos ningún control. Se considera que el ser es un simple efecto del resto del mundo y que la vida solo se trata de sufrir. La gente que vive en la ignorancia cree eso. Claro, desde este sufrimiento hay gente que se vuelve mala, malísima, porque dice, a mí me están dando todo el día, pues yo voy a dar más fuerte. ¿Esto qué es? ¿Una selva donde todo el mundo me quiere quitar? Pues yo le voy a quitar a los demás más que nadie. ¿Qué es? ¿Una batalla en la que todo el mundo me quiere hacer daño? Pues yo voy a hacer el que más daño hace. ¿Qué es? ¿Una lucha a ver quién tiene más poder y más dinero? Pues yo voy a tener más poder y más dinero que nadie. Entendemos esto, ¿no? Existe mucha gente que se queda estancada en ese nivel de conciencia. Entonces ahí se siente que todos los que están alrededor, los jefes, los amigos, la familia, todo está contra ellos. Es una percepción muy dual. ¿Recordáis lo que os hablaba de la dualidad? En la presencia no hay dualidad. En la presencia de ser es no dual. La inconsciencia es muy dual, porque hay lo bueno y lo malo. Y todo el mundo son los otros, y los otros no soy yo. Y por lo tanto hay una confrontación entre los otros y yo, y una batalla constante. Hay una confrontación, ¿de acuerdo? Entonces, este es un estado de ser muy dual. Mirad, esto no lo he escrito, lo tendré que poner. Esto no se ajusta a la verdadera realidad, simplemente es una realidad que su subconsciente ha creado basándose en un histórico de creencias y de ideas que se han ido creando por lo que les ha ido pasando y por lo que les han ido enseñando. Si un niño crece en una familia desestructurada, con una madre prostituta o un padre camello, los dos alcohólicos y drogadictos, vive en un barrio marginal, encima le dicen que va a ser un delincuente, va con el asistente social y le dice, hijo, tú estás condenado a la desesperación, porque con tus padres y con tu madre, ¿tú qué carrera vas a hacer? Tú no puedes estudiar si tú eres lerdo. Su histórico de creencias y de vitalidad de ideas y su circunstancia le hace creer que lo que pasa es lo que puede suceder y no puede suceder ninguna otra cosa. Esto le hace perder autoestima y le desmotiva completamente para vivir, ¿vale? Este es el primer nivel de conciencia. Esas personas que permanecen atrapadas en este nivel desarrollan y fortalecen creencias que alimentan una percepción de la realidad no deseada, generan mayores conflictos porque lo que le sucede no lo desea. Por lo tanto, cuanto más vive una vida que le está dando morcilla, más fortalece la creencia de que la vida es una porquería. Con lo cual su propio círculo vicioso hace crear este tipo de creencias que le anclan más en esa ignorancia, en esa oscuridad, ¿vale?
sí, tenemos que darnos cuenta de que la vida es una sucesión de hechos y de circunstancias, pero nuestra realidad es el modo en que nosotros interpretamos esos hechos y circunstancias. Esa es nuestra realidad. Claro, si esa realidad que estamos sucede a partir de falsas creencias que se pueden desarrollar sobre la vida y la vida encima nos maltrata, pues fortalecemos esas falsas creencias. Un individuo que está en oscuridad consciente creerá desde sus circunstancias, creará una realidad dolorosa que alimenta y fortalece por ese dolor que tiene por ser víctima del mundo. Entonces, él está fortaleciendo esa creencia. La vida es la que es, pero su creencia le hace anclarse en esa ignorancia. Vale, ahora vamos a un segundo nivel, un nivel en el que el individuo no... Bueno, partamos de un concepto, esto sí se lo he escuchado creo a Emilio Carrillo yo alguna vez, o a Borja Vilaseca, o a Carballo, no sé, a alguno se lo he oído, que la conciencia es como espiral, que los niveles de conciencia del ser humano giran sobre sí mismos y tú puedes estar involucrado en más de un nivel de conciencia y evolucionar y retroceder dentro de tu propio nivel de conciencia, estando vinculado a más de un nivel en un determinado momento de tu vida y dando un pasito para adelante, otro pasito para atrás, porque realmente la conciencia es como tú percibes la realidad, es lo que estábamos hablando antes, cómo interpretas esta realidad. Segundo nivel, que puede coexistir con el primero, o puede coexistir con el tercero, o estar vinculado con otros, o con los dos. Depende de qué te ocurre en cada momento y cómo estás viviendo ese momento de tu vida, puedes estar involucrado en esos niveles. En este segundo nivel empezamos un poco a despertar. Aquí uno va a comenzar a darse cuenta de que sí que tienes poder sobre tu propia vida. Puedes hacer realidad lo que realmente y legítimamente deseas y que sale de tu esencia y de tu conciencia, de lo que crees que es correcto, de lo que nace de ti, mostrándote a ti mismo el autocontrol porque tú puedes controlar tu deseo. Empiezas a darte cuenta de decir, a ver, yo tengo control de mi deseo y por lo tanto tengo control de mi destino. Yo puedo observar mi ego manipulando mi mente y creando mi pensamiento, puedo hacerme consciente de ello y alterar la intención de mi ego para controlar el deseo que estoy viviendo. Y puedo tomar el control, puedo tomar la rienda de mi vida. En ese segundo nivel ya empiezas a darte cuenta que puedes controlar tu propia vida. Vas a creer que puedes visualizar lo que deseas y que lo puedes conseguir. Yo puedo crear una expectativa de mi vida y puedo llegar a lograrla. Y aquí vas a empezar a responsabilizarte y a disfrutar de la vida dándote cuenta de que te mereces ser feliz. Es decir, ya ahí, en este segundo nivel, ya no estás en la ignorancia, ya no estás en la oscuridad, ya estás despierto como para percibir que tienes un control de tu propio deseo y que te mereces ser feliz y puedes tú hacer tu trabajo para lograr tu felicidad. Lo malo es que en este nivel, a menudo, aparece la culpa, que recordáis que yo os lo he comentado muchas veces, que muchas veces me siento culpable de cuántos años de mi vida he desperdiciado porque por no querer ser consciente en otros momentos de mi vida he elegido el camino equivocado. Aquí el ser se da cuenta de que ha vivido un error que le ha conducido por muchos caminos indeseables, viviendo experiencias que no le enorgullecen, porque hacen sentir que ha perdido, ha desperdiciado energía y tiempo en su vida, ¿no? En ese estado el ser puede ser muy duro consigo mismo. Aquí es muy importante esa inteligencia muy espiritual de amarse a uno mismo, de tomar conciencia de ser y de perdonar todo lo que uno ha vivido porque entiende que es la única manera de haber llegado a donde está en ese momento. Si te despiertas, aquello que tú consideras indeseable en tu pasado ha sido parte esencial de poder despertarte aquí y ahora. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser a veces demasiado duro con uno mismo y eso resulta que no consigues a veces llegar a lo que se desea y a lo que se está luchando. En este nivel a veces suele suceder que se cree que se puede controlar todo. Porque al final, como dices, bueno, yo soy responsable, pues al final yo puedo controlar hacia dónde va mi destino. No, eso no es así. Tanto es un concepto erróneo el sentirte culpable
de haber tomado caminos equivocados en el pasado, como es un concepto erróneo, hacerte responsable de que todo lo que tú decidas aquí ahora te va a permitir controlarlo todo. No puedes controlarlo todo, ¿vale? Esta conciencia se describe en la cultura védica, ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces, como el estado de conciencia de pasión o en el deseo, ¿vale? Estás atrapado. Aquí, en esta conciencia, lo predominante es la percepción consciente, pero subyugada al propio deseo o al apego a los deseos que se causan por la propia existencia material. Al final, el ser un ser humano te provoca muchísimo deseo. Deseo de felicidad, de bienestar, de comodidad, de fama, de riqueza, de opulencia, de lujuria, de gula. Y esos deseos te generan un apego, porque tú eres un ser humano material. Y esta naturaleza tiene esa necesidad de cumplir esos deseos. Es decir, que por un lado convive la conciencia real de ser y de la existencia espiritual, y llegando incluso a observar clara y conscientemente el ego, que esto es lo que yo hablaba, de elevar la conciencia para percibir el ego, pudiendo identificarlo y reconocerlo. Pero por otro lado, ese mismo ego, en ocasiones, toma el control que nos arrastra a vivir atrapado en estos deseos o apegos materiales, que es lo que os decía. Claro, tú creces en tu conciencia espiritual, llegas en Navidad, se reúne toda la familia, gente que no ves desde hace muchísimos meses, se empiezan a exponer opiniones, tal, compromisos, deseos, reproches, juicios, te sientes agredido, maltratado, menospreciado, tu ego se levanta y a pesar de que tú estás en una conciencia más o menos elevada, el ego te arrastra, te echa 3 pasitos para atrás y generas la confrontación, generas el conflicto, porque confrontas ego contra ego. En el espejo que refleja la otra persona que está manifestando su ego, te ves a ti mismo, ves tu propio ego y caes, ¿vale? ¿Cómo superamos esto? ¿Cómo elevamos la conciencia? Elevamos la conciencia. Vamos al tercer nivel de conciencia. ¿Cómo has dicho, Jesús, que te he oído mal? ¿Has dicho una... que estás atrapado ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Eso es, vale. Entonces te he oído bien. ¿Cómo llegamos ahí? Vamos a este tercer nivel. Ahí vamos a elevar de nuevo. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de ahí? Vamos a otro nivel de conciencia un poquito más superior, ya en el que la conciencia de que la vida sucede es a través de tu ser. A través del ser sucede la vida. En este tercer nivel de conciencia, esta es más espiritual que emocional, porque ya estás elevándote. Pero bueno, sí, aquí tendría que poner espiritual. Antes también creo que tenía otra rata por ahí. Bueno, tengo que corregir esto. El ser se va a dar cuenta de que aunque tenga el control de sí mismo, hay cosas que no puede controlar. Es decir, ya toma una conciencia muy clara de lo trascendente. Es decir, yo puedo actuar, pero el que yo actúe no me da el control, porque realmente yo no soy el creador del resultado. Yo soy el creador de la acción, pero no del resultado. Esta percepción de aquel que no está bajo el propio control va a consolidar la percepción de la existencia transpersonal. Es lo que siempre os decía de Ishvara. Ishvara es el supremo controlador. Dios es el supremo controlador. La fuente, el origen, lo trascendente es el supremo controlador. No está en mi control. Yo actúo y no debo esperar un resultado, porque el resultado no me corresponde. Solo a la fuente, al origen, al supremo controlador, le corresponde el resultado. Pero eso me determina claramente la creencia y en la consolidación de esa existencia transpersonal y de la presencia de una fuente o esencia con conciencia superior y absoluta, que también va a facilitar el entender que suceden cosas que no podemos controlar, pero siempre se va a sacar algo positivo de todo lo que nos ocurre. Siempre la experiencia de vivir es lo que nos da lo positivo. Es una conciencia de ser en aceptación y entrega vital a lo que es. Entrega, que es lo que dice Jesucristo, ¿no? Abandono todo y entrégate a mí. Entonces, abandono todo y sígueme. Perdón. En el capítulo 10, sí, abandónalo todo y sígueme. Y en el capítulo 18, versículo 76 también dice, abandona toda clase de religión y entrégate a mí. Así que en esta etapa el ser se va a confiar en la intuición y en la inspiración, va a confiar en su esencia, en su intuición natural, en su conciencia.
Va a vivir en constante estado de gratitud y maravillado con lo magnífica que es la vida, lo que se considera esa ingenuidad vital que podemos ver en los niños, ¿no? En ese estado de no resistencia va a facilitar tomar clara conciencia de que no ser únicamente la mente o el cuerpo. Esta mente o el cuerpo es un vehículo. Este cuerpo se pudre, se muere y nosotros vamos a seguir existiendo. Y vamos a seguir existiendo en otra forma, en otra presencia o en otro nivel consciente que no tiene nada que ver con este cuerpo físico. No es lo que somos. Este cuerpo físico es un traje. Se va a tomar conciencia de ser individual y divino que está en conexión con el universo, con lo existente, con la existencia, con la fuente, con cualquier definición teísta o ateísta que se desee elegir para la descripción de lo transpersonal. Aquí cabe todo, cabe cualquier tipo de concepción de un Dios o un no Dios, pero una concepción de lo que es más allá de yo, de yo no, más allá de mí, perdón. El ser va a ser quien es realmente y eso va a darte mucha paz y mucha tranquilidad, porque ya estás instaurado en ese ser. La vida se conduce a un despertar vital, sintiendo paz, felicidad y ganas de vivir. El ser no va a esperar a que las cosas pasen, pero tampoco va a querer controlar la vida. Se va a producir una percepción amorosa consistente de la acción en la inacción, esto que tanto hemos hablado, José Antonio, como define el Tao, o de la entrega a la voluntad divina, como definen la mayoría de las concepciones religiosas contemporáneas, ¿no? Entrégate a la voluntad de Dios, en la acción está la inacción y en la inacción está la acción, el Tao es lo que debe ser. Al mismo tiempo, el ser vivirá comprometido con la responsabilidad de la propia acción, es decir, no abandonas tu compromiso con tu deber. En el reconocimiento del propio deber de cumplimiento de cambio, tú tienes que hacer aquello que puedes hacer para que las cosas cambien, en aquello que está a nuestro alcance y que es nuestro deber cambiar. Pero aquello que trasciende de nuestra capacidad de cambio, nos entregamos a ello y lo aceptamos. El ser va a vivir de una forma natural y va a disfrutar cada momento, va a estar vivo, va a ser libremente amoroso, bondadoso y comprometido vitalmente. Y ese es el estado que todos intentamos vivir, el estado de este tercer nivel de conciencia de amor. Esta conciencia ha sido descrita en la cultura védica como la del amor o la bondad. Diríase que a este nivel el ser vive amorosamente con un amor incondicional sin expectativa. Por eso decía antes lo del amor incondicional, esta adoración a lo trascendente, sin expectativa de premio o resultado y con un compromiso bondadoso de desapego a su propio ego, de separación de su propio ego, comprometiéndose en la comunión con toda la existencia espiritual de este universo perceptible. Y ahora vamos al último, al cuarto nivel, que es lo que yo considero la conciencia de estar despierto a la vida, la iluminación conciencial, que es la que he visto en algunos sacerdotes y en algunos maestros, y también la he visto en algunas personas con un crecimiento consciente y creencias ateístas. Porque, por ejemplo, Sesha, que es un maestro de Vedanta Advaita, yo le veo una presencia espiritual de iluminación brutal a ese hombre. Y me parece que está muy iluminado y este hombre no tiene ninguna concepción teísta. Ni es maestro espiritual, ni es sacerdote, ni es nada. Pero desde esa búsqueda de su budeidad, en la práctica del Vedanta Advaita, yo le considero un hombre que ha elevado su conciencia hasta un nivel de iluminación muy trascendente. Bueno, vamos a detallar este cuarto nivel, que es el que yo considero que el que tiene esas personas que se iluminan, ¿no? En este cuarto nivel, el ego que se ha ido disipando ante la presencia del propio ser en los anteriores niveles evolutivos se va a unir con la presencia divina. Ahí yo ya veo que esta iluminación es la presencia de la divinidad en el ser. Ahí veo yo la luz de Dios en esas personas, ¿no? El ser va a hacerse consciente de que es la vida misma, igual que toda entidad viviente lo es. Lo que pasa es que las otras entidades vivientes no lo saben, no son conscientes de ello. Por el propio hecho de existir, percibiendo claramente que no se está separado de lo que se ve alrededor, sino que no hay dualidad, hay una unicidad completa y absoluta. Estos conceptos están exquisitamente descritos en el Lamon Ru, que sabéis que lo he repetido 1000 veces. ¿Vas a decir algo, Jesús? Vale. Se trata de un texto anónimo escrito en lengua tamil en el siglo XIX, poco conocido, hasta hace unos años,
es un pequeño tratado de Advaita Vedanta en el que se expone una vía de conocimiento ñaña que comprende también esencialmente la devoción bhakti. O sea, que el bhakti yoga está también ahí. Como dijo Srimana Maharshi, que es considerado el mejor traductor de esta maravillosa obra, si quieres moksha, si quieres liberación, escribe, lee y practica las instrucciones contenidas en el Amon-Ra. Este libro es esencial para llegar a este nivel. La verdad es muy simple. Todo es uno, pero la realización auténtica de esa verdad exige una estricta disciplina espiritual bajo la guía de un maestro ortodoxo, de alguien que ha recorrido el camino que lleva al despertar y que por tanto está en condiciones de mostrárselo a los demás. Yo no estoy de acuerdo con esto que dijo Ramana Maharshi, pero tengo que ponerlo ahí, porque lo dijo Ramana Maharshi, que está consciente muy por encima de cualquier nivel que yo pueda imaginar. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Pues yo no estoy de acuerdo porque, a pesar de que lo diga Ramana Maharshi, yo primero no considero que sea una estricta disciplina el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no debe ser duro ni disciplinado, debe ser natural y consciente, debe ser un trabajo. Ahora os voy a explicar cómo yo creo que hay que pasar de un nivel a otro, y ya acabamos la sesión de hoy. Y creo también que aunque sí que es mucho más fácil acceder a un nivel elevado de conciencia de la mano de un maestro espiritual, y yo recomiendo que lo haya, porque tiene que haber alguien que ha crecido espiritualmente para que te pueda mostrar dónde aciertas y dónde te equivocas. También creo que no es, digamos, él no puede transmitirte cómo lo ha logrado para que tú lo hagas, porque tú lo vas a lograr a tu manera. Entonces es muy necesario que haya un maestro, es muy necesario que haya un guía, pero él no te puede dar la consecución del objetivo. Al final, la iluminación depende de uno mismo, no del maestro. Pero por otro lado estoy de acuerdo, y por eso lo he puesto, en que es esencial que haya un guía, que haya un maestro, que haya un acompañante. Mi maestro siempre me dice, yo no soy tu maestro, soy tu amigo. Estoy a tu lado en tu búsqueda espiritual igual que yo estoy completando la mía. Solo que la experiencia que tiene mi maestro es 1000 veces superior a la mía, millones de veces superior a la mía, y me da acceso a otros maestros incluso, y él como Diksha Guru me da acceso a otros Siksha Gurus y me recomienda escuchar a otros maestros, porque él sabe que yo voy a completar mi crecimiento espiritual a mi manera. Pero sabe que su presencia, su amistad y su compañía es una herramienta valiosísima para mi propio crecimiento espiritual. Bueno, por lo tanto, este último nivel, todo lo que se experimenta está conectado a la vida, y la vida se experimenta a través de uno mismo. Por lo tanto, este último nivel, todo es amor, todo es perfecto. El ser va a sentirse autorrealizado, iluminado, va a sentir que no tiene límites como ser, porque está vinculado a todo lo existente. No existe nada escrito ni nada específico que se tenga que hacer o conseguir. Esto es muy relevante. Siempre estamos intentando hacer o conseguir algo para poder llegar ahí, y precisamente cuando llegas ahí te das cuenta que no hay nada que hacer ni nada que conseguir. Es que para poder llegar hay que renunciar a conseguir nada. El ser solo tiene que confiar en el universo y dejarse ser en sí mismo y por sí mismo. Y ahora ya da tiempo 26. Bueno, espero que nos dé tiempo. ¿Cómo pasamos de un nivel a otro? Pues yo creo que la clave de este, como de cualquier otro trabajo, es la responsabilidad y el compromiso. Aunque se crea que no nos corresponde, o que ser responsable es simplemente actuar como una persona adulta, limpiar la casa, trabajar, pagar los gastos, cuidar de los hijos, la responsabilidad es mucho más que eso. La responsabilidad y el compromiso es una capacidad que tienen las personas de responder y de cambiar su propia realidad. O sea, yo puedo tener todas las respuestas que tú necesites. Probablemente el que yo haya pasado 20 años de mi vida indagando, leyendo cientos de libros, escuchando a multitud de maestros, me puede facilitar el acceso a las respuestas que tú necesitas, pero si tú no tienes la pregunta, ¿para qué sirven mis respuestas? Si tú no te comprometes contigo mismo para saber cuál es tu pregunta, para poder crecer tú espiritualmente, en tu necesidad personal, para tu propio desarrollo, si tú no encuentras tu propia pregunta, ¿de qué sirve todo lo que yo conozca en respuestas? Yo no puedo hacer el trabajo de los demás.
Yo solo puedo hacer mi trabajo. Yo solo puedo tener mi compromiso. Yo solo puedo tener mi responsabilidad. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Se trata de la capacidad que las personas tienen de responder y de cambiar su propia realidad. Seguir pensando que no puedes hacer nada para cambiar la vida y que no tienes ningún control o poder sobre ti mismo conduce a dejarte llevar por las cosas que suceden a nuestro alrededor, y recordamos que eso no es más que el nivel básico de conciencia. La mente consciente tiene la capacidad de elegir y razonar, pero no la de crear y solucionar, capacidad que emana desde lo más profundo del ser. Lo que os he dicho 1000 veces, no es consciente. Por eso recomiendo el Mahamantra, porque el Mahamantra te eleva la conciencia a un nivel en el que lo inconsciente puede emanar, porque está más, la capacidad de crear y solucionar está más allá de la mente consciente, está en lo transpersonal y en lo inconsciente. Todo lo que pensamos y la forma que tenemos de actuar se basa en creencias y en ideas. Experiencias, emociones, sentimientos, todo eso está en el subconsciente. Todo lo que aprendemos desde que somos niños se queda guardado en la mente y crea una imagen de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Así que cuando empezamos a ser responsables de todo lo que pensamos y sentimos y de lo que sucede en nuestra vida, nos damos cuenta de que tenemos la confianza de que las cosas buenas pueden pasar en nuestra vida. Nosotros podemos construirla, tenemos esa responsabilidad, podemos hacer cambios en nuestra vida. No es necesario de dejarse llevar por la vida. Tú puedes construir la vida que quieres y tienes que empezar a confiar en esa vida. Y de esa forma vas a saber que las situaciones difíciles son en realidad una oportunidad de crecer y limpiar todo lo negativo de tu vida. Yo en primera persona puedo decir que soy consciente de ello, pero no quiere decir que lo he conseguido. ¿Está bien? Sí, pica la garganta y no puedo remediar, entonces. Pero solo es un pico de garganta. Bueno. ¿No quieres otro? No. Yo siempre os digo que yo soy consciente de todo esto, pero la sabiduría es trascender de lo consciente y llevarlo al plano experiencial de la vida. Entonces, claro, yo soy consciente que todo lo malo que me está pasando es maravilloso para mí, para elevar mi conciencia, para crecer en mi estado de ser, para tomar capacidad y percepción y compromiso y responsabilidad. Si empezamos a ser responsables, dejamos de ser víctimas. Vamos a tomar la responsabilidad de todo lo que nos rodea, de lo que vivimos y de nuestras propias experiencias. Vamos a empezar a tener la capacidad de decidir y de manejar nuestras emociones, y eso nos va a permitir que los sentimientos de soledad, de tristeza, no nos van a hacer daño, ya que no van a tener ningún poder sobre nosotros, porque el poder del control lo tenemos nosotros sobre nosotros mismos, y la energía que va unida a ese poder es la que nos va a liberar. Si empezamos a ser responsables, vamos a darnos cuenta de que toda la alegría, claridad, vitalidad y abundancia que deseamos siempre han estado con nosotros. La responsabilidad y control consciente de nuestra vida nos permite determinar con claridad que la abundancia no se mide en la riqueza, en la comodidad o el lujo, sino en la felicidad, la paz y la alegría de vivir. Y la abundancia de felicidad, paz y alegría de vivir es accesible a todo ser humano desde el propio momento en que nace. Pero el ego le confunde, le arrastra hacia dioses falsos, y esos dioses falsos, que son la riqueza, la fama, el poder, la comodidad, la opulencia, le apegan a los deseos materiales y le apartan de la capacidad de alcanzar un nivel de iluminación. ¿Cómo podemos elevar ese nivel de conciencia? Responsabilidad, compromiso. Y sobre todo, yo lo que he aprendido es atención. Es, si tú estás consciente, estás atento, percibes lo que piensas y lo que no piensas, lo que sientes y lo que no sientes. Si puedes observar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, puedes diferenciar entre tu ego y tu ser. Y a medida que diferencias entre tu ego y tu ser y observas tu esencia, te haces más consciente y tienes acceso a una vacuidad esencial para que se manifieste la esencia natural de ser, para que se manifieste eso que tú dices, ese Dios que está en ti. Ese Dios que tú eres se manifiesta desde ese espacio vacío que solo te proporciona el estar atento. El secreto no es acallar el ego o silenciar el ego, el secreto no es silenciar el pensamiento, no, solo es estar atento. Si estás atento y estás consciente, estás presente en tu vida, todo el tiempo presente,
Eso te permite percibir a tu ego cuando se manifiesta. Eso te permite descubrir tu pensamiento cuando empieza su discurso. Eso te permite percibir la maravilla de la vida tal como está sucediendo a tu alrededor en cada instante, en todo lo que te rodea. Te permite escuchar a las personas y percibir lo que emana de ellas, lo que sienten cuando te hablan, lo que te quieren transmitir, lo que te quieren compartir. Permite sentir y ser con la realidad de las otras personas. Al final hablamos con la gente y no tenemos ni idea de lo que sienten. Nos están hablando de cosas como el partido que perdió el Madrid con el Barça el otro día. En realidad están hablando de frustración, están hablando de miedo, están hablando de temor, están hablando de carencia. ¿Entendéis? No sé si me estoy explicando bien. Solo en esa atenta presencia, en esa observación sincera, puedes percibir que de esa persona, en esa conversación tan aparentemente superflua, emanan un montón de sentimientos ocultos que están en ese ser cuando te está hablando de por qué se siente mal porque ha perdido el Madrid. ¿Me estoy explicando? Lo que os puedo recomendar solo es atención y presencia, cosa que yo no logro. Si quiero decir, sí, vamos a ser sensatos, logro a veces, puedo hablar de ello porque lo conozco, lo comprendo porque lo experimento, pero no soy capaz de permanecer presente y atento todo el día. Si fuera capaz estaría en el 4.º nivel y sigo atrapado entre el 2.º y el 3.º. Hombre, gracias a Dios he renunciado al victimismo y he superado mi 1.er nivel de conciencia, de lo cual me puedo sentir orgulloso sabiendo que proviene de mi ego. Fijaros, ese orgullo proviene de mi ego. Pero me puedo sentir feliz de que entre mi 2.º y 3.er nivel de conciencia a día de hoy estoy presente y atento mucho tiempo en cada uno de mis días, que eso ya es un logro excepcional. Y lo que os recomiendo es trabajar esa atención. Y supongo que ahora sí está mucho más claro lo de elevar la conciencia, ¿no? ¿O no? Después de toda la chapa que os he soltado. Compromiso, confianza. Pero el concepto al menos os lo he transmitido mejor que simplemente deciros, no, el ego se puede superar elevando la conciencia. Eso se queda muy corto, ¿no? Lo de hoy está mucho mejor. ¿Me he explicado bien? Como para que no me preguntéis nada, no. Algo querréis aclarar. ¿Algún libro que nos recomiendes para trabajar todo eso? Porque sí, lo que dices yo lo entiendo, pero mis principales guías han sido siempre el Gita, donde todo este conocimiento queda completamente reflejado. De hecho, los 3 niveles de conciencia son las 3 gunas. El 4.º nivel no habla de él porque es la iluminación y ya, pues el Gita no habla de la iluminación porque es el estado de ser. El Elamon-Ru, que lo he citado aquí, yo creo que Practicando el poder de la hora de Eckhart Tolle, de Carrillo, Vida, Conciencia y... ¿cómo se llama? Vida, Conciencia y Dios, o algo así. Hay uno que se titula Dios. Sí, pero es mejor el otro. El de Ser, Vida y Conciencia me gusta más. Eso no sé ahora. Luego... Eso es lo que tiene sin lenguaje, sin tiempo, sin mente. Ese no lo conozco. ¿Lo tienes en PDF? No, lo tengo en libro. tangible. Ah, vale. Yo es que procuro leerlo todo sin papel, pues si no me cabe. Entusiasmo, pero es por mi, Sí. inquietud personal. Pero, es el del tránsito, el que habla del tránsito. Pon porfa el título en el grupo luego cuando puedas. No estoy en el grupo. Ah, no estás. Bueno, tú tienes ¿Y mi móvil lo tienes? Y yo creo que sí. Pues, porque un día al principio lo comprobamos y sí que te lo tenías. Pues si no te molesta, mándame ese título para que me lo busque yo el libro. A ver si lo encuentro o en PDF o en papel. Estará en Kindle, todos seguro. Los de en Kindle. Para mí son muy buenos. Estará en Amazon, seguro, en versión Kindle. Más libros que te puedo decir. Luego no, es que no tengo para apuntar. Pero si en el grupo he mandado montones de libros. Vale. Pero el Elamon-Ru lo he mandado por el grupo un montón de veces. Pero esos son
pocas hojitas. El Elamon Ru es muy pequeñito, son 78 páginas, Ya lo he leído. es muy fácil de leer. Sí, Ya. sí. Y según dicen, el Bhagavad Gita, digamos que cualquier editorial tiene los versos, vamos, intocables, Claro. con comas, en el sitio. Son 800 versos. Luego, claro, la interpretación que haga cada traductor, pues esa es la Claro, que difiere. de hecho creo que es uno de los libros más interpretados del mundo, porque por ejemplo la Biblia no está tan interpretada. La Biblia hay 2 o 3 versiones de la Biblia, del Gita puede haber 300, de 300 personas que lo han traducido y lo han interpretado, ¿vale? Pero la traducción considerada, digamos, no voy a decir considerada, voy a decir la más vendida o la más extendida es la de Bhaktivaibhava Puri Maharaj, Bhaktivedanta Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es la más extendida, su versión de traducción ha sido utilizada por otros para interpretarlo, pero copiando su traducción. Otros, en cambio, han traducido ellos directamente del sánscrito al inglés y han interpretado en inglés y luego han tenido traducciones al español. Y de estas puede haber de maestros espirituales hindúes que han traducido e interpretado el Gita del sánscrito al inglés, puede haber 30 o 40. Y luego otros que han cogido esa traducción inglesa y han interpretado en otras multitudes de idiomas. Bueno, es uno... Lo que tú decías antes puede ser el que te voy a decir yo ahora, es conciencia, punto. ¿Cómo se dice? Joder, la constitución centenaria del ser humano. Amor, vida y conciencia, ese es el que os... Pero si eso lo he puesto yo en el grupo porque estaba en PDF abierto. Lo encontré en internet. Yo creo que lo hace público. Lo de la constitución centenaria del ser humano para mí es muy ilustrativo. Habla de los 7 cuerpos que tenemos. Sí. ¿Cómo has dicho que se llama ese? Ese no lo he leído. Tú ponme ahí los títulos de Carrillo que conoces, a ver cuáles no me he leído. Luego más autores... Es bastante completo porque ya te describe, bueno, a ver, los Vedas, por ejemplo, no sé si contemplan 7 cuerpos o solo 5. 5. Creo que 5. Este contempla 7. Vale, pues me apetece leerlo y conocerlo. Más libros. Sí, como él mismo dice, cuando un queso lo partes en lonchas, depende de lo gorda que sea, lonchas saldrán más o menos. Pero el queso es el queso. O sea, no, otro libro muy interesante puede ser Conversaciones con Dios, de Donald Walsh. Pero esos son 3 libros. Sí, pero el primero es la esencia. Luego los otros continúan ahí y tal, pero en el primero es donde sobre todo hace referencia a una manifestación de el porqué de la existencia del propio Dios y de la propia alma, que da muchas respuestas a mucha gente que no sabe cómo entender la existencia de un alma en el universo o la existencia pura de ser. Y ahí hay muchos. Luego, otro libro interesante de leer son el libro de milagros, ¿cómo se llama? Un curso de milagros. Eso es muy contundente, eso es buenísimo. Es que hay muchos. Yo digo que lo he leído una vez, pero ya lo he leído 4 veces, porque cada verso cada párrafo hay que leerlo con detenimiento, hasta que lo entiendes. Y hasta que no lo entiendo no paso al siguiente. Son 3 libros en uno. Son 3 libros en uno, sí. Y es que hay multitud de libros interesantes. Yo considero, una de las cosas que voy a hacer en las conferencias estas que vamos a dar ahora con Ibercaja en diferentes ciudades, es proponer la creación de un club de lectura, en el que virtualmente, en la distancia, a través de, ya veremos si Skype o YouTube, una vez por semana se reúnan las personas que estén leyendo un libro concreto. Yo podría tutelar 2 o 3 libros a la vez y cada grupo está leyendo el libro que esté leyendo y coger 4 o 5 capítulos cada semana y luego hacer una conversación de 1 hora, 1 hora y media para ver si hemos entendido adecuadamente esos capítulos, hacer un debate acerca de ellos, etc. Entonces, ahí lo que voy a ir haciendo desde ya, para cuando empiece a hacer las conferencias, es empezar a preparar la lista de esos libros y cuando la prepare te la hago llegar. Bueno, la pongo en el grupo, de libros que yo considero que podrían ser muy adecuados
para trabajar esta evolución consciente, este trabajo de responsabilidad y compromiso. Eso es responsabilidad y compromiso. Leer esto, leer acerca de tu conciencia, de tu ser, de tu esencia, de tu transpersonalidad, es compromiso y responsabilidad para elevar tu nivel de conciencia. Eso es una de las maneras. Aparte de estar presente, de estar atento, de ser amoroso, de no esperar, no tener expectativa de logro, no buscar fruto por tu acción, recompensa por tu amor, satisfacción o no buscar placer personal, no buscar compromiso de logro egoico, ¿vale? Cuando tú te comprometes para lograr algo, es tu ego el que se está manifestando, no tu ser. Ahí no hay elevación de conciencia. Si yo ahora hago todo esto y me comprometo y ayudo a gente en otras provincias y creo grupos y dedico, en vez de 10 horas a la semana, 60 horas a la semana, estoy comprometiéndome, estoy eligiendo libremente una acción de compromiso y responsabilidad para compartir todo lo que yo conozco de mi trabajo consciente con aquellas personas que necesitan una tutela, un acompañamiento, un apoyo para poder hacer su propio trabajo. Pero no va a depender nunca de mí, solo del compromiso que adopta cada persona con su nivel de conciencia. Pero en el Gita lo tienes todo. El Gita hay que leerlo una y otra vez, porque cada vez que lo lees y lo vuelves a leer, encuentras miles de cosas que no habías encontrado antes. Y una cosa que me dijeron una vez, y nunca me creí hasta que empecé a hacerlo, ¿no? Como Santo Tomás, que no metes el dedo, es cuando tengas una pregunta, coge el libro y verás como seguro que entre esas 2 páginas encuentras la respuesta. Yo no me lo creí, pero empecé a hacerlo y cada vez que abro, puñeta, habla de lo que me preocupa. Pero es que todo el libro habla de todo lo que te preocupa, por lo tanto, aunque estés pensando en una cosa, abras por donde abras, va a haber algo ahí que te va a dar un camino para poder acceder a resolver aquello que te está anclando, que te está atando, que te está impidiendo. También abrirlo y encontrar. Es que, recordad lo que dije antes cuando vimos la primera diapositiva, en todos los libros de espiritualidad está Dios ahí, en todos. Entonces, pensad que todos los mensajes de cualquier protocolo religioso provienen de una catarsis de un intérprete que evoluciona desde el plano inconsciente espiritual hasta el plano consciente un mensaje. A ese intérprete le llega esa iluminación, le llega esa conceptualización de un mensaje y él lo transcribe con sus limitaciones. Claro, esperar una veracidad o una transparencia completa entre el mensaje y la realidad que transfiere el transcriptor, pues es mucho esperar. Pero en el trasfondo siempre está el mensaje espiritual, siempre está el mensaje divino, siempre está el mensaje consciente. Entonces, un libro que de verdad tiene esa profundidad y que viene inspirado por la divinidad, lo abras por donde lo abras, tiene mensaje. Siempre tiene mensaje. Estoy seguro de que, igual que ese, alguno más. La Biblia seguramente, si la abres también. Bueno, pues yo creo que por hoy nos hemos pasado mucho. ¿Qué hora es? 46, jolines. Bueno, yo te mandaré los títulos de libros que he leído. Porque vale. Tú en internet puedes verlos todos. Que no, que va, no es tan sencillo. ¿No? Él no tiene